Como siempre, empezamos con expiraciones profundas en lo posible. Aquí estoy después de 3 días de dieta, como os dije en el último vídeo. Mi intención era hacer un ayuno de dopamina, tal y como os comentaba, y al final conseguí hacer 3 días de ese ayuno, en el cual pues me privé deliberadamente, conscientemente, de una forma como sacrificio, como escuela, como enseñanza. Me privé a mí mismo de cosas con las que me doy satisfacciones, ¿no? Como me doy premios a mí mismo. Entonces, básicamente diría que dos de las cuestiones que más me costaron realmente fueron dejar de escuchar mi música durante el tiempo de trabajo, porque allí nos está permitido pues tener los auriculares puestos para escuchar nuestra música y estar más concentrados en la tarea que hacemos. Y el chocolate, mi gran amigo de toda la vida. De toda la vida me refiero a la vida que pasó, a la vida que sucede y a la vida que está por venir, porque congeniamos de una forma, hay una sinergia entre él y yo lo consumo a él y él me consume a mí. Disfrutamos ambos con nuestra compañía. Bueno, son 3 días que, como os dije, pues me arriesgaba pues a 2 tipos de direcciones. Se me olvidó que había una tercera, que es por la que hoy os comento. La posibilidad es que decidiera matar al doctor La Rosa, que fue el que lo sugiere en uno de sus vídeos. Y la otra posibilidad pues era que decidiera cortar por lo sano con esta vida, ¿no? O sea, quitarme deliberadamente el placer, aquello que me produce placer, es algo como que me causó una reflexión muy profunda de si realmente lo quería hacer o no. Pero aquí estoy 3 días después, no maté a nadie, no me maté a mí mismo, no me fui, y lo que conseguí pues fue descubrir lo que ya en ciertas ocasiones a lo largo de mi vida pues fui descubriendo el beneficio de los sacrificios, ¿no? Sobre todo cuando de alguna manera son sacrificios a los que tú te expones, ¿no? Por una comprensión de un bien mayor, una búsqueda de un bien mayor. Y esta vez pues tocaba ese ayuno de dopamina pues que pretende, como este hombre relata en su vídeo, pues hacer que esa sustancia en el cerebro pues se equilibre y nos dé una perspectiva bien distinta a la que hace de forma habitual, ¿no? Bueno, os invito una vez más a que veáis el vídeo de este hombre porque realmente me gusta cómo este hombre se expresa. Y bueno, hoy quiero hablaros de mi personal, Caray, lo tenía preparado y se me olvida. Estas cosas son... Hoy quiero hablaros de forma escueta de mi vanidad. Yo soy una persona tremendamente vanidosa, lo que habitualmente llamamos en la calle una persona tremendamente vanidosa, una persona que muestra al mundo, quiere mostrar al mundo lo que sabe, lo que es capaz, lo que vale, lo que es capaz de sufrir, lo que es capaz de sacrificarse. Y en mi caso concreto, mi vanidad la conozco yo mejor que ninguno, y mi vanidad nace en un momento en el que a lo largo de mi vida pues fui tomando conciencia o comprendiendo desde bien pequeño, ya en la escuela, ya en la calle, ya en cualquier otro sitio, que los que están llamados a ser los buenos, los únicos, los deseados, son aquellos que están dentro de una clase, como era mi caso, en la escuela de 40 niños, pues el número 1, 2, 3 generalmente, ¿no? Entonces, cuando sientes que nunca estás dentro de ese grupo, pues lógicamente echas de menos pues sentirte pues apreciado, porque realmente en el proceso de la escuela, al menos como yo lo viví, pues cuando no te apreciaban sentías que te hacían de menos, ¿no?
Y en lo que respecta a mí, a mi experimentación, a mi propia vivencia de ese sentimiento, pues no me agradó nunca, con lo cual siempre aspiré a estar dentro de los primeros puestos porque se me hizo saber, se me dio a entender que todo lo que no fuera estar en esos puestos pues no era deseable, ¿no? No eras una persona que fueras admirada o apreciada tan siquiera, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida, tengo que deciros, hablando paralelamente de la vanidad, pues que fui poniendo en una lista negra aquellas personas que se dedicaron a, o que yo entendí que se dedicaron a hacerme sentir menos, ¿no? Aquí detrás mía veréis que no hay nada. Si yo pusiera ahí una estantería con mis listas negras, que más que una lista sería una auténtica biblioteca, con aquellas personas que fui poniendo en esa lista negra como personas que me afectaron o que hicieron que mi infravaloración de mí mismo engordara de una forma que cada vez era más palpable, ¿no? Tengo que deciros que mi meta está, en mi ánimo está, y de hecho esa estantería no la veis porque poco a poco se viene abajo, se va cayendo abajo, desde el momento en que de forma constante y de forma cotidiana, pues voy comprendiendo que no era posible, era realmente algo imposible totalmente, que en mi proceso de enseñanza, en mi proceso de evolución, en mi proceso de crecimiento, pues no hubiera muchísimas más personas que me llevaran a esa sensación, a ese sentimiento de autodesprecio, que las que hicieran un efecto contrario. Entonces, evidentemente, como os digo, pues eso me causó mucho resentimiento, yo me generé a mí mismo muchísimo resentimiento contra esas personas y ahí fue donde se gestó, nació la vanidad, ¿no? Que se fue pues a lo largo de los años engordando y dilatando de una manera que poco a poco pues estoy aprendiendo a comprender, ¿no? Mi vanidad lo que pretende es compensar esa sensación de infravaloración que tengo de mí mismo o que tenía, estamos en el camino, os digo siempre, y la capacidad que el ser humano tenemos de crecer, de evolucionar, de comprender, de cambiar cosas que nos están causando realmente daño, pues es, pienso, realmente maravillosa, ¿no? Cuando te abres a superar esas cosas que sientes dentro que te están causando realmente un impedimento de eso que llamamos felicidad, satisfacción de vivir, etcétera, pues empiezas a buscar, ¿no? A buscar y a indagar y evidentemente pues a poner en práctica pues una serie de teorías, una serie de enseñanzas que pretenden pues llevarte a esa liberación de esos bloqueos, ¿no? Bueno, tengo que deciros, en nombre de Álvaro de la Z, que somos seguidores mutuos y los dos vamos en un camino muy paralelo, los dos venimos a contar lo mismo que yo os cuento de una forma muy personal, cada uno experimentamos y vivenciamos cosas muy similares, pero cada uno de nosotros pues lo expresamos a nuestra manera, en nuestro propio idioma, ¿no? Cada uno tenemos un idioma y muchas personas nos parecemos en ese idioma y muchas otras pues entienden mejor el mismo mensaje explicado de otra forma, ¿no? Entonces, como os digo, aludiendo a Álvaro de la Z, pues lo que os diré es una frase que dice, cuando Dios borra, es que está escribiendo algo. A veces tienes realmente la sensación de que parece que tu evolución se volvió contra tuya, parece que todo está en contra tuya, parece que no avanzas, parece que de hecho fuiste hacia atrás, parece que se hace una pausa que resulta muy, muy desagradable a veces, porque piensas que algo te abandonó, que había algo que te guiaba y que de repente se fue, ¿no? Entonces os dejo esa frase porque realmente es un proceso al que yo me siento llamado en este proceso que yo llamo mi evolución personal, mi crecimiento personal, porque realmente a veces esas pausas se hacen realmente largas y llego a pensar que de verdad ese algo que siento que me guía, pues me abandonó. No es así realmente, poco a poco voy comprendiendo que todo proceso de aprendizaje, todo proceso de autosuperación de uno mismo, pues tiene momentos en los que yo llamo de digestión, en los que aparentemente pues no estás recibiendo alimento y te da la sensación de que te vas a quedar sin nutrientes, ¿no? Más bien voy comprendiendo que lo que sucede es que se están digiriendo, se están definiendo bien los beneficios de eso que fui aprendiendo
y el conocimiento de ese proceso, o el ir comprendiendo con más claridad ese proceso, con más consciencia ese proceso, pues hace que esas pausas pues me resulten menos dolorosas y decida y además sienta que realmente sigo en el camino, sigo siendo un peregrino. Y de hecho me gustaría compartir con vosotros mi idea en términos del Camino de Santiago, que es un camino de peregrinaje. No lo hice aún todavía, me gustaría algún día llegar a hacerlo, pero siento que yo soy un peregrino de la vida y en ese ámbito pues es lo que quiero compartir con vosotros, porque realmente aquellos que sintáis o entendáis el mensaje que pretendo exponer, pues creo que realmente somos peregrinos que estamos llamados algún día, pues en este caso, pues a llegar a Santiago de Compostela, ¿no? Que sería pues llegar a nosotros mismos y ir disfrutando de ese camino e ir siendo capaces de seguir adelante, porque las incertidumbres, las dudas, el deseo de abandonar, pues está ahí constantemente, ¿no? Bueno, realmente, como os digo, hice este ayuno. Y como os digo, mi lista negra de personas que fui incluyendo y que sigo incluyendo a día de hoy todavía en esa lista negra de personas que parece que quieren que realmente sienta que realmente no valgo para nada, que realmente no tengo nada que ofrecer, que todo lo contrario, que soy un cero a la izquierda, etc. Pues lo sorprendente es que en estos días, en estos 3 días de este ayuno de dopamina, en los que realmente pues tuve momentos de que me pregunté ¿para qué? ¿Por qué tengo yo que hacer esto? Pues realmente la conclusión, que es la que quiero compartir con vosotros, es la capacidad de superación de uno mismo cuando te expones a un sacrificio. Al terminar esa fase o ese tiempo en el que te planteaste hacer ese sacrificio, pues es cuando empiezan a venir las conclusiones, es cuando empiezan a venir los momentos en los que dices, bueno, pues mereció la pena, no mereció la pena, ¿qué realmente aprendí? Lo que aprendí en estos días, de una forma más intensa que nunca en mi pasado, es que esa larga lista negra de individuos, de personas, que incluye familia familia muy directa, que en mi opinión o en mi sentimiento, en mi percepción, a lo largo de los años fui sintiendo que me hacían de menos, la comprensión de que realmente hay algo oculto en esta verdad, y es que realmente nada hay más hermoso en mi vida, nada hay más maravilloso en mi vida que cuando consigo algo por mí mismo. Cuando puedo decir que conseguí algo exclusivamente por mí mismo. A nadie le amarga un dulce cuando te animan, cuando alguien te motiva, a nadie le amarga un dulce, pero realmente el mensaje de hoy es la satisfacción que me produce el haber conseguido las cosas que yo conseguí por convicción propia, por esfuerzo propio, por decisión y por tomar yo esa iniciativa. Entonces, esto me hace comprender que realmente era imposible, que en el proceso de la vida es realmente imposible esa maravilla de creer que todo el mundo va a estar de acuerdo contigo, que todo el mundo piensa que lo haces todo genial. Pues es una utopía. Y cuando abandonas ya esa adoración que tienes hacia esa utopía, cuando eres capaz de concebir que hay otra posibilidad, cuando empiezas a experimentar, a engordar tu lista de experiencias en las que te das cuenta de la satisfacción que te produce lo que tú consigues por ti mismo, entonces empiezas a descolgarte un tanto de esa necesidad, de ese mundo, de esa utopía que no sucedió nunca y que no va a suceder nunca, o por lo menos así lo siento yo, así lo pienso yo, y engancharte a ese sentimiento de autosatisfacción que te produce el conseguir las cosas por ti mismo, porque tú creíste en ello. Y porque en este vídeo de hoy quiero hablarte de 2 verbos que son el verbo creer y el verbo crear. Cuando tú crees que eres capaz, cuando llevas a cabo un sacrificio que tú te propusiste, crees que eres capaz de ponerte en manos ese sacrificio, cuando consigues superar ese sacrificio, entonces pasas a crear. Cuando crees en algo, solo cuando crees en algo, por poco que sea, en una mínima medida, inicias un camino, una práctica. Cuando vas consiguiendo esa práctica, entonces creas, generas una realidad. Y esa realidad
genera una sinergia, un deseo de ponerte a situaciones que tú decidas, gracias a Dios, que tú tomes la decisión, la determinación de ponerte en manos de un autosacrificio. La vida está llena, la sociedad, el hecho en sí de vivir está lleno de retos. La gente te pone retos, la gente adora los retos, adoramos los retos. Y entonces muchas veces pues estás expuesto a retos que son de otras personas porque necesitas demostrar. Eso está ahí y pienso que mientras exista la existencia pues estaremos expuestos constantemente a esos retos que nos están poniendo a menudo en nuestro entorno, ya sea familia, ya sea en el ámbito del trabajo, ya sea en el ámbito social, no importa. Ahora, yo te hablo de los retos a los que tú te pones a ti mismo, los retos que tú decides, a alcanzar lo invisible, aquello que nadie ve, pero que tú sabes bien el tremendo esfuerzo que te cuesta. La satisfacción de empezar a descubrir que creer del verbo creer genera crear del verbo crear. Yo creo en algo de creer y yo creo por ello en algo de crear. Al haber hecho ese sacrificio, ese esfuerzo, esa práctica que en realidad lo que hace es alimentar la fe en mí mismo, reforzarme en mí mismo, que es lo que realmente siempre eché de menos y que por motivos de, como siempre dije, de otras personas, pues no había decidido poner en práctica. Os invito a que lo probéis. Si de hecho no sabéis ya, no tenéis ya plena conciencia de que lleváis toda la vida haciéndolo, porque la vida son constantes pruebas que nos ponemos a nosotros mismos y que seguramente son las que os hicieron a día de hoy sentiros más satisfechos de vosotros mismos que ese pequeño aplauso, esos momentos tan escuetos, tan breves en los que te sientes pues apreciado por el entorno, que como decía un famoso, no hay política que sea bueno para siempre, ni para todos, ni siquiera esta. Ahora hacemos 3 inspiraciones y expiraciones profundas y. Bueno, ya por último deciros que ese ayuno evidentemente me costó un sacrificio que sabía que me iba a costar. Conseguí lograr los 3 días que pretendía, pero quiero deciros que conseguí lograr los 3 días. No dejé de ayudarme de una sustancia, que es la que habla el doctor La Rosa en ese vídeo, que es la L-tirosina, que es la sustancia que necesita la dopamina para producirse, para aumentar esa cantidad de esa sustancia que genera nuestro propio cerebro. Así pues, esto no lo considero hacer trampa, a fin de cuentas el reto estuvo ahí, el sacrificio estuvo ahí, lo sé yo mejor que nadie, y dejarme de ayudar cuando te propones hacer un reto, conseguir un reto, dejarte ayudar de pequeñas cosas que te puedan ayudar a lograr ese reto, no es lo que en mi idioma personal llamo hacer trampas. Así pues, un saludo y hasta el próximo vídeo.